La salud mental de los jóvenes latinos no es diferente a la de los jóvenes del resto del país, pero el ataque de Uvalde en Texas resalta algunos rasgos que son propios de nuestra cultura y que afectan particularmente a los jóvenes latinos. En esta edición del Show de las Preguntas, un psiquiatra nos ayuda a entender por qué el ataque de Texas puede tener consecuencias aún mucho después del suceso en los jóvenes y niños que han sido testigos a la distancia. Nos acompaña hoy en el programa la doctora Ruby Castilla, miembro de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos. Bienvenidos al Show de las Preguntas. Desde los estudios en Washington, D.C., este es el Show de las Preguntas con Eduardo Carrasco. Buenas tardes, soy Eduardo Carrasco. La pandemia, la violencia policial, las dificultades económicas y la libre comercialización de armas automáticas de uso militar han cobrado un alto precio en muchas familias de Estados Unidos. Y, desafortunadamente, la comunidad latina no es ajena a esta realidad. Los jóvenes latinos en particular sufren problemas de salud mental de manera desproporcionada. Actualmente, el 22% de ellos tienen síntomas depresivos y tienen menos probabilidades de usar los servicios de salud mental en comparación con los niños y los jóvenes blancos. Los ataques como el ocurrido en la escuela de Uvalde en Texas vuelven a ser el centro del análisis de los especialistas sobre la salud mental de los jóvenes latinos. La psiquiatra Robin Castilla, miembro de la Asociación de Psiquiatras de América, nos ayuda a entender este problema desde su oficina en Ohio. Doctora Castilla, bienvenida al programa. Por segunda vez, un hispano comete un crimen como el de Texas. En su opinión, ¿a qué se debe este patrón de comportamiento antisocial entre algunos latinos? Definir la conducta antisocial, porque como le dije, el término de conducta o comportamiento antisocial a veces es ambiguo. Y entonces a veces se hace referencia a un conjunto de conductas que no se delimitan bien. Entonces, el que uno catalogue una conducta como antisocial puede depender de juicios acerca de la severidad de los actos, de su alejamiento de las pautas normativas, pero estas conductas son diferentes, suelen ser asociadas y es importante tener en cuenta que las conductas antisociales incluyen una gama de actividades como acciones agresivas, hurtos, vandalismo, piromanía, mentiras, el ausentismo escolar, las huidas de la casa, y que son diferentes, pero definitivamente esta es una conducta antisocial grave. Le quiero decir que es una conducta que definitivamente que desborda cualquier comunidad y que la hace tener muchos problemas para ajustarse después de un evento de estos. Yo tuve la oportunidad de conocer en la Universidad de Pittsburgh al doctor Lover, que trabajó muchos años siguiendo a niños a través de la adolescencia y de la adultez y estudiando estos problemas del comportamiento, de la conducta. Y él hablaba de un espectro, de la conducta problemática, que se hace referencia más bien a unas pautas de conducta emocional negativa en los niños, como un temperamento difícil, conductas oposicionales, rabietas, pero hay otro lado del espectro que surgen, que provocan más síntomas y que refleja otro espectro más grande y patológico ya de la conducta, que consiste en el trastorno de conducta. Llamamos trastorno de conducta cuando esta sintomatología se repite, es persistente y viola los derechos básicos de los demás y las normas sociales para la edad. ¿Cuáles son los síntomas de una enfermedad mental en los jóvenes latinos? Cuando
hablamos de los jóvenes latinos, estamos hablando de los jóvenes hasta cierta edad, hasta los 18 años, ¿no? Entonces, hay estudios de investigación que han mostrado que los jóvenes latinos experimentan altas tasas de depresión, suicidio, cuando se compara con otros grupos raciales y étnicos en Estados Unidos. Y este aumento de esos síntomas comienza en los últimos años de la escuela primaria y se ha documentado hasta la edad adulta joven. Se ha visto, por ejemplo, que esto fue una investigación que se hizo hace unos años, en el 2017, alrededor de 20% de los jóvenes latinos en los Estados Unidos experimentan síntomas depresivos. Entonces voy a hablarle de las cifras que son para los latinos que son nacidos en Estados Unidos, pero también los que han venido, nacidos en el extranjero y que han venido a Estados Unidos. Entonces, la salud mental de los inmigrantes especialmente se ve afectada por una combinación de factores como la discriminación, la aculturación, la inmigración, que especialmente perjudican la comunidad latina y que es particular, puede poner más vulnerabilidad en las comunidades latinas, en los niños pequeños, en los adolescentes. Y hay, ahora con lo del COVID-19 se abrieron las puertas para mirar más vulnerabilidades, más desigualdades que contribuyen a estas disparidades raciales y étnicas. Entonces, los síntomas de las enfermedades mentales son iguales en los diferentes grupos étnicos. O sea, lo mismo que le pasa a un joven latino en términos de un trastorno depresivo mayor, le pasa también a un joven afroamericano con un trastorno depresivo mayor. ¿Y cuáles son los síntomas? Entonces, dependiendo del tipo de enfermedad, van a estar los síntomas. Yo me voy a enfocar más en el trastorno depresivo mayor, o la depresión, que es muy común en la comunidad latina. Entonces, es la pérdida de interés por las actividades cotidianas, el afecto triste, llorando todos los días. Hay criterios cuando son 2 semanas persistiendo el mismo patrón y cuando hay empiezan otros síntomas como la pérdida de apetito o aumenta el apetito, el sueño se altera, la falta de las ideas de minusvalía, que no vale nada la persona, la idea de desesperanza o de muerte que vienen asociadas con este trastorno depresivo. Esos son los signos y síntomas que debemos mirar. Y entonces cuando llenan unos criterios, que eso cada profesional de la salud mental sabe cómo catalogar, o no catalogar, sabe cómo afrontar uno de estos problemas y saber hasta dónde llega la normalidad, hasta dónde puede una persona llorar todos los días porque se murió un ser querido sin que sea eso un trastorno depresivo mayor, o por qué se pierde interés o placer en algunas cosas cotidianas porque ya no se tiene el mismo interés, porque la motivación cambió y no hace parte del trastorno depresivo mayor, hace parte de las conductas normales. Entonces, lo importante es saber identificar, y las 2 semanas consecutivas es un parámetro que yo siempre les enseño a las familias latinas que nos ayuda a mirar. Si esto pasa, si todos los días, por 2 semanas consecutivas, su niño no quiere comer o come mucho, no duerme bien, o el joven, o pierde interés. Antes jugaba fútbol, ahora no quiere jugar. Antes salía con los amigos, ahora no quiere salir. No se decide a hacer las cosas. Ha perdido en la escuela, era muy bueno en hacer unas cosas y ahora dicen, no, ya él no las hace así. Se encierra, el aislamiento, la pérdida, las ideas suicidas. Hay que explorar. Nosotros los hispanos no queremos hablar de estas cosas. Y esto es importante que las familias empiecen a hablar, a preguntar, ¿ha pensado en morirse? Muchas veces solamente con preguntar la persona habla y se abre sin juzgar, y eso es lo más importante, enseñar cómo hacer para hablar con los jóvenes sin sentir ellos que los estamos presionando y que son juzgados por lo que responden.
Así que son muy parecidos los síntomas de los latinos o las otras razas en Estados Unidos con respecto a los perdón, síntomas, pero dependiendo de la enfermedad se dan los signos o síntomas. Cuando volvamos, ¿cuáles son las principales enfermedades mentales que afectan a la comunidad latina? Tom Perez has been, I believe, one of the best secretaries of labor in our history. A son of immigrants who worked on the back of a trash truck to help pay for college. He's worked as a civil rights attorney and as Secretary of Maryland's Department of Labor, where he helped implement the country's first statewide living wage law. He is tireless. He is wicked smart. I mean, if you look at his body of work on behalf of working people, he has been extraordinary. Tom Perez, Democrat for Governor. ¿Sabía usted que existen más de 650,000 puestos de trabajo disponibles en la construcción para personas calificadas? Soy Edith Yáñez, fundadora de Latinas in Construction y Hispanics in Construction. En nuestros programas online, usted aprenderá a leer planos, realizar estimados profesionales, dibujo 3D. A través de este programa pude obtener mi licencia de General Contractor. No me imaginaba la proyección que esto iba a tener en mi vida y cada día estamos empoderándonos más. Continuamos con la entrevista a la psiquiatra Ruby Castilla. ¿Cuáles son las principales enfermedades mentales que afectan a la comunidad latina? Muy buena pregunta. Y vuelvo a lo mismo. Los latinos tienen la misma incidencia de condiciones de salud mental cuando son comparados con el resto de la población. Sin embargo, la manera de entender estas enfermedades, las experiencias que han tenido en el pasado y que confrontan estas enfermedades son diferentes porque tienen los latinos un bagaje cultural que es importante tener en cuenta. Entonces, las principales enfermedades son las mismas: el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad generalizada, la esquizofrenia, trastorno por estrés postraumático. Muchos latinos han sido expuestos a trauma. Así que mucho estrés postraumático y el trastorno bipolar. Yo creo que lo mismo que pasa con otras comunidades le pasa a la comunidad latina también. Sufren de las mismas enfermedades. ¿Por qué las niñas que asisten a las escuelas secundarias tienen un alto porcentaje de intento de suicidio? Lamentablemente hay una discrepancia en el acceso al tratamiento y en la calidad de tratamiento que reciben los latinos. Y eso influye en la pregunta que usted me está haciendo. Esta desigualdad expone a los latinos o a las latinas a un riesgo más alto de tener una condición de salud mental. Y una de las cosas que las niñas, que se ha visto que influye mucho, son las condiciones de discriminación que sufren en la escuela, y hay que hablar las cosas con su nombre. El bullying que les hacen, el matoneo, el bullying que les hacen en las escuelas. Muchas veces el estar entre las dos identidades, entre ser latina o yo soy de aquí, de este país, americana, latina, como esa transición muchas veces marcan la diferencia en por qué algunas tienen más intentos de suicidio o más ideas suicidas. Y eso influye también en la cohesión familiar. Muchas veces en las familias hay muchas expectativas altas. Eso es muy importante. Las expectativas que le ponen a las niñas latinas, posiblemente hay estudios que muestran, son mucho más altas. Tienen que, además de rendir en el estudio, también tienen que hacer unas actividades que son
adjudicadas a su género, que son, por ejemplo, tener cuidado de sus hermanos o de la gente mayor en su casa, el hacer las comidas, algunas tareas que son asignadas más a las mujeres que a los hombres, las pueden hacer vulnerables y eso hay que tenerlo en cuenta y eso hay que no tanto combatirlo, pero sí mirar que eso puede influenciar, que puede traer un impacto en la salud mental de las niñas y ayudar a tratar de aliviar esas condiciones si se puede. Cuando volvamos, ¿por qué los latinos son menos propensos a buscar consejería o tratamiento psiquiátrico para su salud mental? Tom Perez has been, I believe, one of the best secretaries of labor in our history. A son of immigrants who worked on the back of a trash truck to help pay for college. He's worked as a civil rights attorney and as Secretary of Maryland's Department of Labor, where he helped implement the country's first statewide living wage law. He is tireless. He is wicked smart. I mean, if you look at his body of work on behalf of working people, he has been extraordinary. Tom Perez, Democrat for governor. ¿Sabía usted que existen más de 650,000 puestos de trabajo disponibles en la construcción para personas calificadas? Soy Edith Yáñez, fundadora de Latinas in Construction y Hispanics in Construction. En nuestros programas online, usted aprenderá a leer planos, realizar estimados profesionales, dibujo 3D. A través de este programa pude obtener mi licencia de General Contractor. No me imaginaba la proyección que esto iba a tener en mi vida y cada día estamos empoderándonos más. ¿Por qué los latinos son menos propensos a buscar consejería o tratamiento psiquiátrico para su salud mental? Hay muchos factores, no es solamente un factor y esto es muy importante. Nosotros acabamos de terminar un trabajo que le quiero comentar, un trabajo analizando las conversaciones digitales, lo que conversan los latinos en online, usando todas las tecnología digital, inteligencia artificial, y realmente encontramos que los latinos, así como usted bien lo dice, lo encontramos y también lo soportamos con las conversaciones digitales comparado con el resto de con los asiáticos, los afroamericanos, blancos. Los latinos son los que menos consultan por depresión y es una de las razones que hablaron ahí, es que ellos no consideran la depresión una enfermedad. O sea, la enfermedad depresiva no existe en la concepción de los latinos, al menos fue lo que encontramos cuando se comparan con otros grupos étnicos. O sea, el concepto de enfermedad depresiva no existe. Entonces, si no existe el concepto de enfermedad, pues no buscan tratamiento porque no tienen la idea de que esto pueda tratarse o curarse. Y resulta que sí, que la enfermedad depresiva existe y la enfermedad depresiva causa un impacto grandísimo, no solamente en la parte mental del individuo, sino físicamente. Se sabe que los que tienen depresión tienen más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, tienen disminución en la supervivencia, la mortalidad es mayor en los pacientes que han tenido depresión. Y sabemos que la depresión está ligada al suicidio, o sea que es muy importante saber identificar qué es un trastorno depresivo, por ejemplo, y qué no. Las condiciones, lo que nos pasa a los latinos es que muchos latinos no buscan ayuda precisamente porque no reconocen los síntomas de las enfermedades, no saben cuánto es. Hasta aquí sí es aceptado o puedo decir que no es enfermo y hasta aquí, como los síntomas no son bien descritos, bien concebidos por la comunidad. Posiblemente falta información también, hay mucho estigma asociado con las condiciones de salud mental. Muchos latinos sabemos que no buscan ayuda porque el temor a que los cataloguen como locos o como alguien que tiene una condición de salud mental y que puede darle mucha vergüenza, o sea, el estigma. Esas cosas
también las cuestiones de privacidad. Los latinos muchas veces quieren que no se salga, que nadie comparta estas cosas porque son muy personales y que no se deben salir del contexto de la casa. Entonces, por eso no piden ayuda, porque salen de la casa y esto hace parte, no quieren que se sepa. Eso es una preocupación más de los latinos. La barrera del idioma, por supuesto. La barrera del idioma dificulta la comunicación con los médicos. La falta del seguro médico, el acceso también a los servicios de salud mental y las diferencias culturales. Nosotros podemos hablar también que algunos latinos confían más en otras formas de medicina, los curanderos, los remedios caseros, y eso sabemos que puede... tenemos que ser respetuosos con eso, pero también tenemos que ser claros con los pacientes. Yo siempre les digo que mientras no interfiera con el tratamiento profesional, cualquiera de esas, la fe, la espiritualidad, todo eso ayuda, pero tenemos que estar muy conscientes de que hay cosas que pueden interferir con el tratamiento médico o profesional. Cuando volvamos, los niños que han sido testigos indirectos de la masacre de Uvalde a través de las noticias o las conversaciones familiares también sufren traumas. Tom Perez has been, I believe, one of the best secretaries of labor in our history. A son of immigrants who worked on the back of a trash truck to help pay for college. He's worked as a civil rights attorney and as Secretary of Maryland's Department of Labor, where he helped implement the country's first statewide living wage law. He is tireless. He is wicked smart. I mean, if you look at his body of work on behalf of working people, he has been extraordinary. Tom Perez, Democrat for governor. Continuamos con la entrevista a la psiquiatra Ruby Castilla. Doctora, los niños que han sido testigos indirectos de la masacre de Uvalde a través de las noticias o las conversaciones familiares también sufren traumas. Qué pregunta tan buena, y yo creo que esta es la oportunidad también de contarle. Este es uno de los temas que más que más he estudiado en mi vida, y es porque hace parte de mi disertación de doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Yo tuve la oportunidad de estudiar específicamente eso que usted me pregunta. Yo tenía un grupo de niños en Colombia que fueron víctimas de unos disparos en un parque durante un mercado, y se convirtió en un experimento natural. Y yo seguía a esos niños por más de 20 años. Y lo que encontré siguiendo a esos niños, que los que desarrollan enfermedad, para resumirle, encontré muchas cosas, pero para resumirle el take home message, como dicen acá, el mensaje de llevar a la casa, es que los niños que tienen familia, que tienen el papá, la mamá puede tener influir, pero aquí yo encontré en esos estudios por más de 20 años, lo seguí 5 años, 10 años, 15 años y luego 20 años, y yo encontré que los que perpetuaban los síntomas ansiosos como el de postraumático, de estrés postraumático, eran los niños que tenían un antecedente biológico de un padre, del papá con una ansiedad. Entonces, lo que marca la persistencia de la ansiedad en esos niños es el tener algo biológico, pero también algo que es la figura del padre, que muchas veces queda secundaria, sino que tratamos de poner la madre como figura principal. En este estudio que yo le estoy contando sobre el impacto, descubrimos que la figura del padre es muy importante, porque esos niños que tenían un padre con una enfermedad ansiosa perpetuaban la ansiedad en el tiempo. O sea, lo que quiero decir es que los niños, sí, los que han visto, y nosotros dividimos la muestra entre los que estaban en el parque, o sea, los que fueron testigos directos de eso,
y aquellos que fueron que también les comunicaban, los hermanitos les contaban que estuvieron en el parque, y después con el tiempo nos dimos cuenta que muchos de esos niños que fueron víctimas o que fueron testigos secundarios, porque un hermanito les contó, también podrían presentar síntomas de estrés postraumático, no necesariamente estar ahí y evidenciar el acto violento puede ser un factor que predisponga a perpetuar síntomas de ansiedad, sobre todo, y depresión, que fue lo que seguimos durante los años. Así que el tener la posibilidad de evaluar y de tratar la familia, no solamente el niño que estuvo expuesto, pero también los papás de esos niños, muy importante, muy importante. Y eso puede llevar a que el pronóstico sea mejor cuando se hace un tratamiento a toda la familia, no solamente al niño. Cuando los niños ven sufrir a otros niños, ¿se identifican con ese sufrimiento ellos también? Es muy, muy buena ese punto, porque así como les comenté, muchos niños, y lo vimos en el estudio que seguimos por tantos años, así como usted lo dice, nos reportaba cuando nosotros, si no hubiéramos tenido los registros del principio, de cuando ocurrió el evento y quienes estuvieron en el parque, muchos de esos que ahora nos decían que estuvieron en el parque no estaban, no, se identificaron, como usted dice, con los niños que vieron eso. O sea, hay como una comunicación muy estrecha entre ellos, y si además hay unos lazos familiares estrechos, más aún, eso puede ocasionar más impacto en los niños y puede extender las consecuencias del evento traumático. Es cierto, hay algunos que perpetúan, y dependiendo de muchos factores, este evento, así como usted dice, puede permanecer muchos años en la mente del individuo. Y hay otros, que es en la mayoría, donde poco a poco van asumiendo, van tratando de entender qué fue lo que pasó y ya pasa a un segundo plano. Pero esos niños o esos individuos que se quedan pensando y pensando y pensando en el evento, hay que ponerles mucho cuidado, hay que prestarles mucha atención, porque hay formas de ayudar, hay muchas terapias, no necesariamente medicaciones, también terapias, psicoterapias, que se ha visto que sirven para disminuir el impacto de esos eventos. Y hay tratamientos que son disponibles y que pueden disminuir el impacto del trauma en los individuos. Es todo por hoy. Nos vemos en YouTube, donde encontrarán todas estas entrevistas y más de un centenar de videos del programa. Y recuerden, si tiene preguntas, nosotros tenemos las respuestas en el Show de las Preguntas.